En las lecciones anteriores hemos estado hablando acerca de la radiación térmica y hemos hablado acerca de las dificultades que existen dentro de la física clásica, es decir, la física del siglo XIX, para poder entender, explicar lo que se observa en relación con la radiación térmica, justamente. Como ya se mencionó, un concepto bastante conveniente para el estudio de la radiación es la idea de un cuerpo negro. Por definición se había dicho, un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación que cae sobre él, pero una forma conveniente de imaginar un cuerpo negro es pensar en una cavidad. Entonces teníamos una cavidad hecha de cualquier material. Esa es la ventaja de esta idea, de que no importa la naturaleza de las paredes de la cavidad que aquí imaginamos, de cualquier forma vamos a tener radiación térmica que va a estar siendo absorbida y emitida por las paredes de esta cavidad, y en las paredes mismas podemos imaginar que se tienen osciladores armónicos que se encargan de absorber y de emitir esta radiación. Un ejemplo de un oscilador armónico es una masa que cuelga de un resorte bajo la acción de la gravedad, y si nosotros perturbamos este oscilador, si aquí esta masa que está suspendida del resorte la estiramos o hacemos que el resorte se comprima, lo que tenemos es una oscilación que aproximadamente es una oscilación armónica, es decir, si las oscilaciones son pequeñas, si el resorte se comporta como un resorte ideal que obedece a la ley de Hooke, tenemos pues una manera de visualizar un oscilador armónico. Y de acuerdo con la mecánica clásica, lo que uno espera es que cualquier valor de la energía de este oscilador es posible. Es decir, claro, si nosotros queremos comprimir demasiado este resorte, eso quizá no sea posible porque choca con el soporte de donde está colgado este extremo del resorte que se encuentra aquí arriba, y también no vamos a poder estirar arbitrariamente el resorte porque, bueno, tiene una cierta longitud limitada, pero dentro de ciertos límites en donde precisamente la aproximación de la ley de Hooke funciona bien. Entonces nosotros esperamos, de acuerdo con la física clásica, que cualquier valor de la energía es aceptable. Simplemente estiramos un poquito más o un poquito menos esta masa y le podemos dar aparentemente la energía que nosotros queramos. En cambio, lo que Planck descubrió, muy a su pesar, es que para poder explicar la fórmula que él había encontrado para la distribución espectral de la radiación térmica, necesitaba suponer que los osciladores que uno puede imaginar aquí no pueden tener una energía arbitraria, sino que lo que él se vio pues prácticamente forzado a suponer es que la energía solamente puede estar en múltiplos de una cantidad fundamental que es proporcional a la frecuencia del oscilador. Aquí en el caso de un resorte, uno sabe que la frecuencia de oscilación está determinada por la rigidez del resorte y la masa del cuerpo que está aquí suspendida. Y, como decía, clásicamente uno espera que cualquier energía sea aceptable, pero para poder obtener la fórmula que él había propuesto, tenía que suponer que no es posible que esos osciladores tengan la energía que uno quiera arbitrariamente, sino solamente múltiplos de esta cantidad, hni, 2hni, 3hni, y gracias a esa suposición y combinándola con la mecánica estadística que Boltzmann había desarrollado en aquel tiempo, pues Planck fue capaz de obtener una explicación para la fórmula que él había encontrado, que reproduce excelentemente la distribución espectral que ya habíamos tratado previamente. Si aquí estamos hablando de la radiancia como función de la longitud de onda, precisamente estas curvas se reproducen maravillosamente bien con la ayuda de la fórmula de Planck, y pues por un tiempo él pensó que esta hipótesis pues quizá se podía sustituir por algo más aceptable para poder llegar a la distribución que él había encontrado. Pero más bien las evidencias se fueron acumulando en el sentido de dar a esta cuantización de la energía un sentido
totalmente real. Algo que aquí uno puede señalar, como ya se mencionó en la lección anterior, es que el hecho de que uno suponga que la energía está cuantizada nos lleve a las curvas experimentales no demuestra que esa sea la única forma de llegar a estas fórmulas. Uno podría bien tener alguna otra forma, quizá muy distinta de hacer las cosas, muy distinta a la que aquí se propuso, quizá más cercana a la física clásica, aunque ya habíamos visto que la física clásica directamente lleva a la catástrofe ultravioleta. Así es de que, bueno, aún así quedaría la esperanza de que se podría cambiar esta hipótesis tan radical por algo que sonara más cercano a lo que conocíamos en la física newtoniana, por ejemplo. Una evidencia de que efectivamente la energía está cuantizada se obtuvo muchos años después, allá por 1914, en un experimento que se conoce como el experimento de Frank y Hertz. Entonces decía, en 1914, James Frank y Gustav Hertz realizaron experimentos que más o menos se pueden explicar con la siguiente idea. Aquí imaginemos un recipiente, digamos un recipiente de vidrio, en donde se puede hacer un vacío parcial, y en un lado del interior de este tubo se tiene una placa metálica que se va a calentar mediante una resistencia eléctrica. Entonces, lo que ya se conocía muy bien desde fines del siglo XIX es esto que se llama el efecto termodiónico, que consiste en que cuando un metal, por ejemplo, se calienta, no importa cómo, por ejemplo a través de una resistencia eléctrica, entonces hay electrones que van a estar siendo liberados de esta placa metálica, que pueden caer de nuevo a la misma placa o se pueden acelerar. Entonces aquí precisamente vamos a pensar en una cosa como esa. Entonces aquí mismo en el interior se agrega una rejilla, simplemente una malla conductora, y todo esto se conecta a una fuente de voltaje que vamos a suponer que es variable. Entonces aquí tenemos una V que es variable y que normalmente tendría esta polaridad, es decir, la rejilla es positiva en relación con esta otra placa metálica que se conoce como el cátodo. Entonces lo que esperamos es que una vez que esta placa se caliente, hay electrones que comienzan a salir del material, y precisamente como esta rejilla es positiva, eso va a acelerar a los electrones. Entonces aquí podemos imaginar un electrón que está siendo acelerado por esta diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial va a servir para darle energía cinética a los electrones. Aquí podríamos pensar que esencialmente los electrones que se producen en esta placa salen con una velocidad prácticamente cero, así es de que la velocidad que van a adquirir pues se va a deber esencialmente a esta diferencia de potencial que acelera a los electrones. Aquí, dicho de paso, los viejos monitores de computadora o las pantallas de los televisores funcionaban básicamente de esa manera. Se tenía un cañón de electrones. Esto que aquí tenemos es básicamente un cañón de electrones que, simplemente aplicando una diferencia de potencial de un valor adecuado, pues puede hacer que estos electrones pasen a través de esta rejilla con alguna energía particularmente grande. En los viejos monitores de televisión se llegaban a utilizar diferencias de potencial de 30.000, 50.000 voltios, pero en este experimento las diferencias de potencial son bastante más pequeñas, de unos cuantos voltios, como veremos enseguida. Ahora, lo que se hace como parte de este arreglo experimental es agregar otra placa en este otro lado de la rejilla, que está conectada a un instrumento, un amperímetro, que va a ser capaz de medir
la corriente que fluye a través de este conductor, y aquí vamos a tener conectada otra batería, en este caso una batería con una diferencia de potencial fija con esta polaridad. Este es positivo, este es negativo, de tal forma que ahora lo que va a ocurrir es que en la región entre la rejilla y esta placa vamos a tener también un campo eléctrico como aquí, y lo que va a ocurrir es que los electrones que pasen a través de esta rejilla van ahora, en lugar de verse acelerados por esta diferencia de potencial, van a verse frenados, porque ahora van a encontrar una región en donde el campo eléctrico tiene la dirección contraria a la que habíamos aquí aplicado originalmente. Dentro de este tubo se puede poner algún gas a baja presión, y lo que Frank y Hertz hicieron fue utilizar vapor de mercurio y pues simplemente registrar la corriente que pasa a través de este medidor al ir variando la diferencia de potencial que acelera a los electrones. Lo que encontraron, grosso modo, son gráficas como esto que aquí voy a presentarles. Aquí esta B es la diferencia de potencial, el voltaje, que aquí se va variando, comenzando prácticamente de cero, y en el eje vertical vamos a indicar la corriente que se registra a través de este amperímetro o este multímetro o este galvanómetro, en fin, cualquier instrumento que aquí sirva para medir la corriente que está pasando. Y las curvas que se obtienen experimentalmente tienen más o menos esta forma. Aquí al principio comienza a haber un ascenso que suena bastante natural. Uno puede esperar que al ir aumentando la diferencia de potencial, eso le da energía a estos electrones, y a pesar de que aquí hay un campo eléctrico que frena a los electrones que previamente se aceleraron, algunos de ellos llegan hasta esta placa y son registrados por este medidor. Al ir aumentando esta diferencia de potencial, va a haber más energía que le estamos dando a los electrones. Entonces algunos de ellos, mientras más grande sea esta diferencia de potencial, van a poder llegar a pesar de este voltaje que está en contra. Entonces noten aquí que la gráfica no resulta ser una línea recta. Si estuviéramos hablando de un material óhmico, algún material que obedeciera la ley de Ohm, lo que uno espera es una relación lineal entre la corriente y la diferencia de potencial. Esto definitivamente no se comporta así. Esto no es un medio conductor en realidad, así es de que no es extraño que aquí no tengamos precisamente una recta que es característica de la ley de Ohm. El resultado aquí interesante es que cuando se llega aproximadamente a 4.9 voltios, aquí en el eje horizontal estaría el voltaje medido en voltios, bueno, resulta que hay una caída repentina de la corriente, algo que más o menos tiene esta forma, o bueno, quizá algo más pronunciado, una cosa como esta, que significa que repentinamente hay pocos electrones que tengan la energía suficiente para llegar hasta esta placa. Es decir, de alguna manera aquí se ha perdido energía de estos electrones por el momento en que la diferencia de potencial rebasa los 4.9 voltios. Entonces, aquí simplemente como indicación para que resulte esto quizá un poquito más espectacular, recordemos que si se piensa que los electrones que se emiten de este cátodo salen prácticamente con velocidad cero, entonces al llegar a esta rejilla van a haber adquirido una energía cinética que se debe simplemente a esta diferencia de potencial. Entonces, si uno utiliza la fórmula clásica, mv²/2, para la energía cinética, eso sería igual a la carga de los electrones. Voy a indicarlo de esta manera. Aquí en todo caso me fijo en el valor absoluto de la carga. Ya sabemos que los electrones tienen una carga negativa por B. Precisamente recordemos que la diferencia de potencial tiene que ver con el trabajo necesario para llevar una carga unitaria de un lado a otro. Así es de que esto que está aquí sería la energía que va a adquirir el electrón
acelerado por esta diferencia de potencial. Si uno sustituye 4.9 volts, el valor de la carga del electrón, que en valor absoluto es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, la masa del electrón, que es aproximadamente 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, uno encuentra que con esta diferencia de potencial, la velocidad con la que llegan hasta aquí los electrones que cruzan esta rejilla es más o menos del orden de 1.3 por 10 a la 6 metros por segundo. Aquí simplemente pongo el valor, aproximadamente decía 1.3 por 10 a la 6 metros por segundo. Está bastante lejos de la velocidad de la luz. Vean que esto es menos de una centésima parte de la velocidad de la luz, pero suena aún así, sobre todo si lo pensamos en términos macroscópicos, como una velocidad realmente elevada. Entonces, lo que está pasando aquí, mientras la diferencia de potencial es menor a 4.9 voltios, es que los electrones van aquí siendo acelerados. Algunos de ellos pues pasan a través de esta rejilla, y a pesar de que aquí haya una diferencia de potencial que los frena, bueno, muchos de ellos llegan hasta esta placa colectora, y mientras más grande es la diferencia de potencial, es más grande la cantidad de electrones que llegan hasta este medidor, como sería de esperarse. Pero repentinamente, cuando la diferencia de potencial vale 4.9 voltios, de repente la cantidad de electrones que llegan a esta placa se reduce casi a cero, lo cual significa que de alguna manera los electrones están perdiendo la energía que tienen. Entonces la explicación es que los átomos de mercurio que están aquí dispersos en el interior de este tubo son capaces de absorber esa energía, pero son incapaces de absorber energías menores. Esto compárenlo con lo que se dijo previamente para los osciladores en la hipótesis de Planck. Aquí lo que Planck tuvo que suponer es que no cualquier energía de oscilación era posible para estos osciladores, sino solamente ciertas energías en esta forma preestablecidas. Aquí también ocurre entonces algo similar, que para los átomos de mercurio, si les estamos aquí lanzando electrones que podrían transmitirle energía a estos átomos, bueno, si esa energía es menor de 4.9 electronvolts, simplemente los átomos no son capaces de absorberla, pero cuando llegamos a este valor justamente, entonces los átomos de mercurio absorben la energía de los electrones, dejándolos prácticamente con una velocidad cero, y entonces eso hace que este voltaje en contra ya no permita que lleguen hasta esta placa colectora, y eso precisamente corresponde al hecho de que la corriente prácticamente se reduce a cero. Si se sigue aumentando la diferencia de potencial, ocurre más o menos algo similar, y en el valor que es el doble de este, es decir 9.89 voltios, ocurre algo similar. Repentinamente la corriente cae, que quiere decir nuevamente que los átomos de mercurio son capaces de absorber dos veces esta cantidad, pero no absorben cantidades intermedias. Si se sigue aumentando la diferencia de potencial, simplemente estos picos se siguen presentando con esa misma periodicidad, es decir, hay una separación de 4.9 voltios entre cada uno de estos picos, en donde repentinamente hay una caída que representa una absorción de la energía de los electrones por parte de los átomos de mercurio. Entonces, esto se puede ver, y aquí pues quizá lo malo es eso, que se puede ver, es decir, depende un poquito de la interpretación, pero esto es una evidencia adicional a lo que se tenía en la hipótesis de Planck. Es decir, aquí lo que se estaría encontrando es que estos valores experimentales reflejan la existencia de niveles de energía para los átomos de mercurio, en este caso, y algo similar ocurre con otros gases que aquí se utilicen para llenar parcialmente el interior de este tubo. Entonces, en esto consiste esencialmente el experimento de Frank y Hertz,
Y como decía, esto da un indicio. Aquí pues sería quizá difícil decir que esto da una prueba contundente de que efectivamente la energía está cuantizada, pero ya podríamos pensar que son pues muchas coincidencias en donde precisamente se encuentra un comportamiento similar. Aquí la ventaja es que se está viendo realmente esta pérdida de energía, mientras que en el caso de la radiación de cavidad, ahí pues la relación es un tanto más indirecta, como ustedes pueden ver, porque realmente no estamos nosotros viendo esa energía de oscilación de los osciladores, sino solamente estamos viendo un efecto de suponer que la energía está cuantizada así. Y pues aquí el problema es que tenemos que hacer uso de la mecánica estadística para finalmente llegar a las curvas tal que, bueno, como se reproducen por la fórmula de Planck. Entonces, esto, insisto, se puede ver como una evidencia más directa y pues, como mencionaba antes, gradualmente, después de 1900, se fueron acumulando pues diversas observaciones, todas ellas en la misma dirección, digamos apoyando esto que Planck originalmente descubrió, que en algunos fenómenos es necesario suponer que algunas cantidades que clásicamente suponíamos que podían tomar un continuo de valores, bueno, resulta que la naturaleza no se comporta así. El siguiente paso importante en el establecimiento de la física cuántica se dio en 1905 con la explicación por parte de Einstein del efecto fotoeléctrico. Vean que aquí vamos a regresar un poquito más hacia atrás. Habíamos hablado primero del trabajo de Planck en 1900, después en 1914 Frank y Hertz hicieron este experimento que pues apoya esta idea de que la energía está cuantizada, pero ahora vamos a regresar a 1905, o de hecho vamos a regresar un poquito más atrás para explicar en qué consiste básicamente el efecto fotoeléctrico. Se puede decir que la historia del efecto fotoeléctrico comienza allá por el año de 1887, cuando otro Hertz, de hecho el tío de Gustav Hertz, este otro Hertz es más famoso, es Heinrich Hertz, decía en 1887, Hertz estuvo haciendo diferentes experimentos y parte de eso tuvo que ver con la verificación de las predicciones de la teoría de Maxwell. Es decir, por los años de 1864, Maxwell había complementado las ecuaciones de la electrodinámica clásica y había visto que las ecuaciones de la electrodinámica predicen la existencia de ondas. Esto ya lo hemos mencionado al principio del curso. Y justamente Hertz trató de producir en el laboratorio lo que hoy llamamos ondas de radio, o también se le conocen por buena razón como ondas hertzianas. El hertz es la unidad de frecuencia en el sistema MKS, que equivale a 1 sobre segundo, y las frecuencias se suelen representar en unidades de kilohertz, megahertz, gigahertz, etc. Bien, Hertz descubrió que cuando un metal se expone a la radiación ultravioleta, se liberan electrones. Entonces, él mismo y posteriormente un discípulo suyo, Philippe Lenard, hicieron experimentos que más o menos se pueden plantear de la siguiente manera. Imaginemos un tubo en donde se hace vacío para que el aire no perturbe el movimiento de los electrones que se van a producir por la irradiación sobre un metal con luz ultravioleta normalmente. Entonces tenemos un tubo que tiene de un lado un cátodo, del otro lado una rejilla. Vean que se parece bastante al aparato de Frank y Hertz, solamente que aquí estos son los únicos elementos que se necesitan dentro de este tubo. De este otro lado se tiene aquí regularmente una diferencia de potencial
que corresponde a una diferencia de potencial variable. Aquí también se agrega un aparato que sea capaz de medir la corriente que fluye a través de este circuito. Entonces ese sería el lado positivo normalmente, y aquí tenemos una cierta diferencia de potencial variable. Lo que regularmente se requiere es que este tubo se haga de cuarzo. Ya se mencionó en las lecciones recientes que el vidrio ordinario no deja pasar la luz ultravioleta, así es de que si vamos a utilizar luz ultravioleta para producir el efecto fotoeléctrico, entonces un tubo de vidrio no sería conveniente, así es de que en estos casos se utiliza un tubo hecho de cuarzo. Entonces aquí tenemos luz ultravioleta que entra a través de estas paredes, y cuando llegan a esta placa metálica resulta que se liberan electrones. Esto es básicamente lo que Hertz ya había observado, y mediante esta diferencia de potencial uno puede hacer que estos electrones sean acelerados, tal como en el caso que mencionábamos arriba, y el paso de los electrones a través de este medidor se puede registrar, y pues lo que sucede es más o menos algo similar a lo que teníamos en el caso del efecto termoeléctrico. Aquí la temperatura de la placa produce que estos electrones se liberen. Aquí en cambio lo que hace que los electrones se liberen de este material es la luz ultravioleta que llega hasta esta superficie. Bien, hay varias cosas que se pueden aquí ir variando. Se puede cambiar la diferencia de potencial, se puede cambiar la intensidad de la luz, la frecuencia de la luz, y precisamente estos resultados se pueden obviamente representar en forma gráfica. Y una de las cosas aquí interesantes es la gráfica, en donde uno tiene por una parte la corriente que pasa a través de este medidor contra la diferencia de potencial que se aplica entre este cátodo y esta rejilla. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, si aplicamos una diferencia de potencial tal como está aquí indicado, entonces si la luz es capaz de arrancar electrones, esos electrones van a verse acelerados por la diferencia de potencial y vamos a tener una cierta corriente. Aquí lo curioso es que la corriente que se produce no es algo que crezca, sino que se tiene prácticamente un valor constante. Pero si cambiamos la polaridad de esta batería y ahora hacemos que esta rejilla sea negativa en comparación con esta placa, entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de acelerar a los electrones, los vamos a ir frenando, algo parecido a lo que se mencionó también aquí previamente. Y de hecho, con este voltaje ahora aplicado en sentido contrario, eso nos va a permitir determinar la energía cinética con la que salen estos electrones. En el caso anterior mencionaba que prácticamente los electrones que se producen por el calentamiento se puede pensar que se desprenden del material, de este metal, prácticamente con una velocidad cero o con una energía cinética cero, y prácticamente toda la energía que van a adquirir se debe a la diferencia de potencial. Aquí en cambio resulta, como veremos enseguida, que los electrones que son arrancados, que se llaman entonces fotoelectrones, que se producen cuando la radiación llega hasta esta placa, estos sí llevan una cierta velocidad inicial que puede medirse simplemente viendo qué tanta diferencia de potencial se necesita para frenarlos. Entonces, si uno aplica ahora un voltaje negativo, es decir, si ahora este lado, esta terminal es negativa con respecto a esta, la gráfica que se obtiene es algo que más o menos se parece a esto que aquí indico, y este valor en donde ocurre esta intersección determina la energía cinética máxima de los electrones que son liberados de esta manera. De hecho, este punto sería precisamente el negativo de la energía cinética máxima dividida entre la carga del electrón. Es básicamente la misma relación que teníamos aquí, es decir, los electrones que son arrancados tienen cierta energía cinética,
y si toda esa energía cinética se pierde, ya no llegan aquí, ya prácticamente su velocidad vale cero, entonces ya se detienen antes de llegar a esta rejilla y se regresan. Entonces ahí es donde ocurre este punto donde la corriente vale cero. Entonces es esencialmente la misma relación. Vean ustedes, si de aquí despejamos la B, lo que tenemos es energía cinética entre la carga. Entonces eso es lo que aquí hallamos. Entonces mediante esta clase de experimentos se puede determinar cuál es la energía cinética máxima con la que son lanzados estos electrones por esta placa metálica. Es decir, aquí lo que tenemos no es una velocidad uniforme, no es que todos los electrones salgan con la misma energía cinética, sino que si por ejemplo aplicamos un voltaje que sea ligeramente negativo, bueno, pues algunos electrones no van a alcanzar a llegar, otros sí, y por eso es que la corriente no es tan grande como cuando los acelerábamos, pero tampoco se vuelve cero. Entonces, este valor lo que permite determinar es la máxima energía cinética de los electrones que se producen de esta forma. Y decía, si aplicamos un voltaje que acelere a los electrones, ya no importa qué tanto lo vayamos extendiendo, la corriente ya no crece más, independientemente de la diferencia de potencial que apliquemos. Otra cosa que aquí es interesante es cómo esta energía cinética máxima depende de la frecuencia de la radiación. Aquí el resultado que se halla experimentalmente es bastante peculiar. Si uno grafica la frecuencia contra la energía cinética máxima, o al revés, el resultado, curiosamente, es una línea recta. Es decir, claro, los valores experimentales se van colocando más o menos a lo largo de una línea recta que pues podemos aquí proponer como un ajuste a los datos experimentales, que no van a estar perfectamente alineados, pero se ajustan bien a una relación de este tipo. Aquí hay una cierta frecuencia que a veces se le llama la frecuencia umbral, que dice que para frecuencias menores que ese valor simplemente no se producen fotoelectrones. Es decir, si por ejemplo en la mayoría de los metales queremos utilizar luz visible para producir este efecto, resulta que simplemente no se produce, sino que hay una cierta frecuencia mínima para que los electrones sean liberados, y mientras más grande es la frecuencia de la radiación que se utiliza aquí, más grande es la energía con la que salen estos fotoelectrones. Entonces, aquí hay dos aspectos bastante interesantes, porque justamente la teoría electromagnética, esto que Hertz originalmente estaba confirmando en sus experimentos de aquella época, bueno, resulta que la teoría electromagnética de Maxwell no sirve para explicar lo que aquí está ocurriendo. Y el punto aquí importante es que la energía máxima no depende de la intensidad de la luz. Es algo muy peculiar, así es que conviene aquí escribirlo con más detalle. Entonces, la energía máxima no depende de la intensidad de la luz. Aquí de nuevo, cuando hablamos de luz, no quiere decir precisamente luz visible. De hecho, en estos experimentos lo que regularmente se necesita es ultravioleta, bueno, sino de su frecuencia, que es básicamente lo que se puede ver en esta gráfica, aunque aquí no se ve la intensidad de la luz. Entonces, si por ejemplo con la mayoría de metales queremos utilizar no radiación ultravioleta, sino luz visible, no importa qué tan intensa sea la luz visible que utilicemos, simplemente este fenómeno no se produce. Entonces, todo esto es un problema si lo queremos entender de acuerdo con la teoría electromagnética, por lo siguiente: si imaginamos que la luz son ondas, y se supone que durante el siglo XIX, pues todo parecía indicar que así son las cosas. Recuerden, el siglo XIX se inició prácticamente con los experimentos de Young
sobre interferencia y difracción que pues parecían mostrarnos que la luz efectivamente se comporta como ondas, tal como Huygens desde la época de Newton ya venía suponiendo. Y todo esto se vino a pues complementar con la teoría electromagnética, donde, como mencionaba antes, de las ecuaciones de Maxwell uno encuentra que los campos electromagnéticos se comportan exactamente igual que la luz, presentan los mismos fenómenos de polarización, por ejemplo, viajan con la misma velocidad que la luz. Entonces todo indica que la luz precisamente son ondas electromagnéticas. Pero esa idea aquí choca si queremos utilizarla para explicar este fenómeno. Por lo siguiente, lo que esperaríamos es que si aumentamos la intensidad de la luz, eso entonces significa campos eléctricos más intensos, más grandes, que eso debería de darle mayor energía a los electrones que son arrancados. Y, sin embargo, lo que se encuentra es que la energía cinética de los electrones que aquí salen no depende de esa intensidad, sino que depende nada más de la frecuencia. Entonces, eso es algo que, pues, definitivamente con la teoría electromagnética no podemos entender. Otro punto importante es que este fenómeno se produce de una manera prácticamente instantánea. Cuando la luz comienza a llegar sobre esta placa, de inmediato comienzan a liberarse estos fotoelectrones. De hecho, recuerden, los fotoelectrones son electrones, simplemente que se les llama así, pues por el hecho de que se producen de esta manera, pero son idénticos a los electrones que, por ejemplo, se producen mediante el efecto termoeléctrico o cualquier otro procedimiento. Ahora, lo que uno esperaría, de acuerdo con la teoría electromagnética, es que una onda va a tener su energía dispersa en todo el frente de onda. Así es de que cuando llega la onda hasta esta placa, la energía está distribuida, entonces necesitaríamos cierto tiempo para que se pudiera acumular. De hecho, sería un poquito difícil entender por qué se va a acumular en un punto si la onda misma tiene los campos distribuidos por una región muy grande del espacio. Sin embargo, lo que se observa, repito, es que cuando se comienza a bombardear con luz esta placa, de inmediato, sin importar qué tan pequeña sea la intensidad de la luz, comienzan a producirse estos electrones. Entonces, definitivamente, todo esto no se puede entender con la teoría electromagnética. Por ejemplo, el que existe una frecuencia umbral tampoco se puede explicar con la idea de que la luz son campos eléctricos y magnéticos, porque pues independientemente de la frecuencia, uno pensaría que pues después de todo, estos campos traen energía, van a poder forzar a estos electrones a vibrar y quizá de alguna manera los van a poder arrancar, pero eso no debe depender de la frecuencia. Sin embargo, esto es lo que se observa experimentalmente, así es de que todo esto pues resulta de nuevo, tal como ocurría con la radiación de cuerpo negro, resulta un fenómeno que no se puede entender con las teorías que funcionan bien para otros problemas. Entonces esto pues quedó por un tiempo sin una explicación, hasta que finalmente en 1905 Einstein dio una explicación que ahora, si uno la ve, pues resulta bastante simple y natural, y quizá uno puede preguntarse cómo es que no se le ocurrió a alguien más esta idea. Lo más curioso aún es que después de que Einstein propuso esta explicación, ella no fue de inmediato aceptada por la comunidad de los físicos. De hecho, Millikan, que seguramente recuerdan por sus experimentos para determinar la carga del electrón, se dedicó durante mucho tiempo a hacer experimentos de esta clase, tratando en realidad de demostrar que lo que decía la hipótesis de Einstein era algo incorrecto. Entonces, aquí, a pesar de la sencillez, como veremos enseguida, de las ideas de Einstein, pues fue algo que no se aceptó de inmediato, sino que pasaron algunos años para que finalmente la gente se convenciera de esta idea, que de nuevo pues viene a contradecir lo que ya parecía bastante bien establecido en el siglo previo. Bien, lo que
dice la explicación de Einstein es muy sencillo. Lo que hay que suponer es que la luz, en lugar de ser un conjunto de ondas electromagnéticas, es decir, campos eléctricos y magnéticos que oscilan en el espacio y en el tiempo, aquí lo que conviene es pensar que la luz está hecha de corpúsculos, que bueno, se llaman desde entonces fotones, que van a llevar cada uno de ellos en forma individual una energía que es igual a h-ni. Aquí noten de nuevo la aparición de este producto que ya en la hipótesis de Planck teníamos. Entonces, lo que Einstein supone es que la luz se comporta o está hecha de corpúsculos, vamos a llamarle, que como decía es lo que hoy conocemos como fotones, que llevan una energía que es h-ni, y esa energía se les transmite a los electrones que están aquí en este metal, pero esos electrones no están libres, sino que están de alguna forma ligados al metal. Por eso es necesario calentar esta placa para que los electrones se liberen, o utilizar estos fotones para que les transmiten energía y que de esa manera puedan salir. Si le llamamos W, como es costumbre, W mayúscula, a la energía necesaria para liberarlos, entonces es bastante natural el llegar a esta relación, que la energía cinética máxima con la que salen estos electrones sería la energía que les es proporcionada por cada fotón, menos esta W, que es lo que se llama la función trabajo, que es la energía necesaria para arrancar un electrón de este material. Esta W es característica de cada material. Algo que no recalqué es que esta gráfica sería lo que se tiene para un cierto material, digamos un metal, pero para un metal distinto tendríamos otra gráfica similar con una intersección que se encuentra en otro punto. Es decir, la frecuencia umbral, que es a partir de la cual comienza a aparecer este fenómeno, varía de un material a otro. Es decir, en algunos casos se requiere luz de menor frecuencia para poder comenzar a producir este efecto. Entonces, la hipótesis de Einstein consiste, decía, en que la luz está hecha de corpúsculos que llevan una energía que es h-ni. Entonces, esa energía se le transmite a los electrones, que tienen que vencer aquí el campo de fuerzas que los mantenía ligados. Entonces tenemos que quitar esta W, que es característica del material, y la diferencia que queda va a determinar la energía máxima con la que se van a poder mover. Esta W es una constante, y lo que podemos ver es que precisamente esto es la ecuación de una recta, de esta recta, justamente. Entonces eso explica por qué las cosas son como aquí se ha indicado. De hecho, la pendiente de esta recta es la h, y algo que no recalqué, pero ahora lo digo, es que esta h es la misma constante de Planck que Planck introdujo para hacer el ajuste en el momento de obtener su distribución espectral para la radiación de cuerpo negro. Entonces, aquí precisamente esto explica todo de una manera muy sencilla, como mencionaba. Cuando nosotros aumentamos la intensidad de la luz, lo que estamos haciendo es incrementar el número de fotones que están llegando. La frecuencia, vamos a suponer que es la misma, más intensidad simplemente significa un mayor número de fotones, pero sin importar qué tantos haya, la energía que van a proporcionarle a los electrones es exactamente la misma. Entonces eso explica por qué la energía máxima no depende de la intensidad, sino solamente de la frecuencia. Mientras más grande es la frecuencia, mayor es la energía máxima que vamos a poder producir. Entonces, una vez que nosotros aplicamos aquí una diferencia de potencial que acelera los electrones, vamos a ser capaces de recuperar todos los electrones que se producen. Y entonces eso explica por qué aquí la corriente se vuelve constante para valores grandes de esta diferencia de potencial.
Aquí nada más como comentario, estos valores que aparecen no son particularmente grandes. Aquí estamos hablando típicamente de 2-3 voltios solamente. Es decir, la energía con la que salen estos electrones, si uno está utilizando luz ultravioleta, pues es típicamente del orden de unos cuantos electronvolts. Esto es importante para tener idea de los órdenes de magnitud que aquí vamos a tener. El efecto fotoeléctrico también se puede producir con luz visible, es decir, hay algunos pocos materiales que con luz visible también presentan este fenómeno, pero para la mayoría de los metales se requiere luz ultravioleta para la producción de este fenómeno. Es decir, esta W generalmente es una cantidad relativamente grande para que precisamente, recuerden, esta energía tiene que ser mayor o igual que cero, entonces necesitamos que la frecuencia rebase un cierto valor umbral, que es lo que aquí veíamos previamente, es decir, esto es mayor o igual que cero, por lo tanto la frecuencia que se requiere para producir este fenómeno tiene que ser mayor o igual que W sobre H, y esto entonces es la frecuencia umbral, que varía de un material a otro, como decía. Para terminar esta lección, quiero mencionar algunos valores de W, de la función trabajo, para algunos metales más o menos comunes, que, bueno, o quizá no tan comunes como el caso del cesio, pero el caso del cesio es particularmente interesante por el pequeño valor que tiene esta W. Entonces la tabla es más o menos así. En el caso del cesio, la W es aproximadamente 1.89 electronvolts, y eso lleva a una cierta frecuencia umbral, pero quizá la frecuencia no sea tan útil en este caso, sino que pudiéramos fijarnos más bien en la longitud de onda correspondiente. Entonces aquí en la siguiente columna voy a calcular la longitud de onda, que también podríamos llamar umbral, y en el caso del cesio, simplemente sustituyendo este valor de W aquí con la constante de Planck y pasando de la frecuencia a la longitud de onda, lo que uno encuentra fácilmente, es cosa de hacer las operaciones, es aproximadamente 649 nanómetros. Ahorita vemos exactamente eso a qué corresponde. En el caso del potasio, la función trabajo es aproximadamente 2.15 electronvolts, y para ese caso la longitud de onda correspondiente resulta ser del orden de 571 nanómetros. Para el aluminio, por ejemplo, la función trabajo es aproximadamente 3.74 electronvolts, y la longitud de onda que se requiere para poder producir el efecto fotoeléctrico es de 328 nanómetros. Y finalmente en esta pequeña tabla voy a agregar el caso del cobre. Para este material la función trabajo es aproximadamente 4.47 electronvolts, y la longitud de onda que se requiere como máximo para producir el efecto fotoeléctrico entonces es de aproximadamente 275 nanómetros. Hay que recordar que la luz visible tiene longitudes de onda que andan entre 400 y 700 nanómetros. Longitudes de onda más grandes corresponden al infrarrojo, y longitudes de onda más pequeñas corresponden al ultravioleta. Entonces aquí podemos ver que para el caso del cesio, la longitud de onda se encuentra en el visible, de hecho bastante cerca del borde del rojo. Para el potasio también tenemos luz visible que se puede emplear para producir el efecto fotoeléctrico. En cambio, con el aluminio y el cobre, lo que tenemos es la situación que es más típica, que se requiere precisamente luz ultravioleta. Para el aluminio, vean,
la longitud de onda es menor que 400 nanómetros y para el cobre es aún más pequeña. Entonces nos vamos alejando de la parte visible. Regresando brevemente al experimento de Frank Hertz, ocurre que justamente cuando los electrones son capaces de transmitirle energía a los átomos de mercurio, en estas caídas que justamente aquí se observan, cuando los átomos de mercurio son capaces de absorber la energía, bueno, resulta que esa energía que absorben posteriormente la emiten y este valor de 4.9 electronvolts se puede ver de la misma manera como hacíamos hace unos minutos, que corresponde a una longitud de onda de unos 253 nanómetros, nuevamente en la parte ultravioleta. Entonces aquí, al mismo tiempo que los átomos absorben esta energía de los electrones, la están cediendo posteriormente, emitiendo luz ultravioleta de 250 nanómetros. Bien, espero que esto haya sido claro. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.